Hay dos vías o dos mecanismos para poder ingresar a un doctorado en Chile siendo extranjero. La primera vía es buscando universidades que tengan doctorados y ellos mismos ofrezcan becas de manutención. Ok. Y esas becas pueden estar en el orden de los 500 a $1,000 mensuales. Ok. Bienvenidos a Saquen el Cuaderno, hecho por Marco Lucena en los controles y edición, María José Bastelli. Tengo un invitado de lujo que es Otoniel Aguiar. ¿Cómo estás, Otoniel? Excelente. ¿Por qué es un invitado de lujo? Porque Otoniel yo lo conozco hace muchos años. Voy a hacer un pequeño currículum y tú me vas corrigiendo. Estudiaste la primaria en Los Chimichimitos. Correcto. Okay. La secundaria lo estudiaste en el Núñez. No, Pedro Gual. En el Pedro Gual. En la Universidad de Carabobo te graduaste de profesor, mención, educación para el trabajo. Que después se llamó nociones básicas de oficina, eso. Apostillaste ese título para ver si podías ejercer en Chile y resulta que esa materia nada más existe aquí. Sí. Bueno. Hiciste una maestría en la UPEL. No, en la Carabobo. Ok. Sobre Investigación educativa. investigación educativa. Y te graduaste de magíster. Bueno, ese es Otoniel. Bueno, mira. Estamos ahorita en la autopista regional del centro, en la altura de Mariara. Estamos a punto de pasar el túnel, si Dios quiere, hay mucho tráfico acá. Y estoy llevando a Otto al aeropuerto de Maiquetía porque se va de nuevo a Chile. Otto, ¿en qué año fue que tú te fuiste para Chile? 2017, diciembre de 2017. Diciembre del 2017. Ok, te fuiste con la maestría. ¿Qué fue tu primer trabajo que tuviste allá? De reponedor en un supermercado que se llama Líder, que son de la cadena Walmart. Ok. Repositores pasilleros, pues. Reponedor de la mercancía en el pasillo de congelado, turno noche. ¿De qué hora eso? De 10 a 6. De 10, 11 de la noche a 7, 8 de la mañana. Porque era 24 horas el mercado. No, en la noche se reponía toda la mercadería del día. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 11 meses. Estuviste bastante, pero tú llegaste y pegaste de una vez, no pasaste por lo que pasa mucha gente, que si esperando papeles, que si... No, tenía una flecha que me recomendó, que trabajaba allí. Me recomendó, tuve la entrevista y como ese puesto nadie lo quería agarrar porque era muy heavy, está metido en el frío y se te congelan las manos y la cuestión es bastante incómodo. Salía mucha gente de ese puesto y cuando fui a la entrevista me dijeron, dale, pues empieza mañana. De una vez. Porque faltaba la persona. Ahí tú me echaste un cuento sobre el oscuro mundo de los mercados. Una vez me comentaste que había una especie de política de los alimentos enlatados golpeados o cuestiones así que se regalaban. Sí. ¿Cierto? Y voy a decir, recuerdo la historia completa. Después me comentaste que la gente decía, bueno, pero es que no lo regalan porque está golpeado, porque no nos regalan los que están buenos y sanos. Entonces la gente, bueno, entonces no le vamos a regalar un... ¿Qué pasó? No exactamente, lo que ocurría era que los productos que se rompen, el empaque y cuestión, Lo que llaman la merma. se lo solían vender a un bajo costo a los empleados. Ok. Pero se dice, eso no lo puedo confirmar yo, que empleados a propósito rompían ciertas cosas para comprarlas más económicas. Rompían un iPhone 16, la cajita. Y los alimentos, por una cuestión de seguridad, pues de lo que son los alimentos, cuando están dañados, que se rompe un empaque, eso no lo venden y lo botan y le echan un químico, un tinte azul para que no lo agarren de la basura y lo revendan ni nada. Se pierde mucha comida. Muchísimo, chamo. Al principio es impresionante y todos los venezolanos cuando llegamos a trabajar allí, todo el nuevo vivía ese periodo de indignación, de impacto, de cuando uno, sobre todo la fecha 2017, que uno migró con la crisis alimentaria en Venezuela y tú veías que en la noche se botaban carritos de mercado llenos de mercancía dañada, que se rompió, gente que agarró un pollo y no lo pagó, lo devolvió en la caja y perdió la cadena de frío y hay que botar. Y cosa que tú dices, no, si yo pudiera mandar algo de esto para Venezuela. Pudiese mandar el carrito así mismo pintado de azul. Sí. Mire, ¿cómo trataban la gente, cómo trataban los chilenos a los venezolanos en el 2017? Ya habían llegado venezolanos.
Sí, claro. Viste como de la oleada media. Como la oleada media, sí. Mira, en el 2017 súper bien. Yo, de hecho, mi jefe chileno se volvió un gran amigo. Marcelo Agner se volvió un pana. Y los compañeros de trabajo también, excelentes. Y me cuentan personas que habían llegado antes a Chile que como la primera ola de migración, los chilenos les solían regalar que sí el televisor culón, que sí la licuadora vieja, el tostador que cambiaron, o sea, les regalaban electrodomésticos, camas, muchos. Se armaron así, ¿verdad? Vamos a decir, primera oleada, recibieron full apoyo de los chilenos. ¿Cuándo sentiste que eso más o menos comenzó a cambiar? Tú desde observador estudioso. Un poco difícil, pero yo diría que cuando el gobierno de Piñera se creó una especie de guerra de bandos políticos, donde los izquierda, vamos a decir, culpaban a Piñera por el Cúcutazo, ¿fue que se llamó? El momento en que Piñera va a Cúcuta e invita a los venezolanos a ir a Chile. Ok. Y la derecha empieza a culpar a Bachelet por una política que ella tomó como de migración, de traer haitianos a Chile. Entonces empezó la guerra como de quién era la culpa de la migración. Y por allí en el año creo que 2000, te voy a fallar con la fecha, pero yo le pondría como el 22, por ahí aproximadamente, 21. Viene como la tercera oleada de migración. Se cerraron como los trámites legales de visa. Se trancó la cosa Pero ya en la calle se sentía lo espeso del trato y la vaina. Sí, porque llegó mucho migrante a pie que cruzaba la frontera, que no tenía documentos, entonces pedían plata porque no podían trabajar porque no tenían visa. Migró también, esto es una hipótesis mía, Chile cuando uno llega, de hecho cuando la época de Cadivi que yo fui a Perú, yo me di cuenta que tú decías, bueno, aquí un ladrón va a gozar porque la gente tranquila con las tarjetas, la gente caminaba de noche tranquila, como con el celular. Entonces tú veías como, oye, qué bueno que aquí no hay ladrones, ¿no? Pero imagínate que hay un ladrón aquí, se monta en una camioneta y roba, hace un desastre. Entonces yo supongo que eso se empezó a conocer, que habían como ciudades, países donde no había esa alerta constante en que uno se mantiene, que tú no sacas el teléfono, que te mantienes como alerta ante cualquier posibilidad de que te roben, no andas alumbrando. Y yo me imagino que, bueno, además de que migró muchas personas, migraron delincuentes, empezaron a ver esa oportunidad y empezaron a ocurrir muchos robos, más el Tren de Aragua que empezó a cometer crímenes que no se veían en estas ciudades, como el secuestro express, la extorsión. Entonces ese crimen de connotación, el homicidio, empezó sumado con esta idea mediática de culpar políticamente quién era el culpable de esto. Se empezó a crear una xenofobia salvaje. Pero entonces tú ves que como que mediáticamente la gente se contamina y de repente tú llegas al trabajo y te decía tu compañero de trabajo así como que, weón, los venezolanos tienen la cagada, weón. Y tú como que, Marcelo, soy venezolano. Sí, tú no, pero los venezolanos. O sea, como que la impresión... Porque tenía que expresarlo, claro, y hacerte saber, pero sin culparte, preocupándote. Sí. una sensación rara. Sí, entonces tú veías que había como... Se empezaba a adueñar las personas de este discurso de que los venezolanos tenían la culpa de la criminalidad. Cuando de hecho hay datos que muestran que no necesariamente es así. Bueno, en Perú de 100% de los delitos,
entre 5 y 6 eran cometidos por extranjeros. Es un dato que salió en la televisión en Perú, te estoy hablando del año 2019, cuando yo estaba por allá. Sí. ¿Por qué saliste del mercado donde trabajabas? Yo cuando me fui a Chile desde un principio tuve la idea, de hecho cuando yo pensábamos en la idea de emigrar, escogemos Chile porque mi esposa es hija de chileno, chileno que vino con la dictadura, se quedó aquí en Venezuela y bueno, ella decía, vámonos a Chile que yo tendría la facilidad de sacar mis documentos chilenos y trabajar rápido. Okay. Y yo conocí un amigo que él se había ido a Chile hace muchos años a hacer un doctorado porque recibió una beca. Okay. Y yo en esa época, 2017, estaba haciendo un doctorado en la Carabobo, pero la crisis del país era tal que, o sea, trabajar la docencia era ya un absurdo. Sí. Y hacer un doctorado en educación era la estupidez más grande que podía hacer. Y ganabas más sin ir a trabajar. Sí. Y yo quería estudiar, hacer el doctorado, pero era muy, muy difícil pues, mantener los costos y poder pagar los gastos básicos más los gastos del doctorado. Yo recuerdo que tú apostillaste, tú hiciste todo el proceso de apostilla, de las notas, de todo, que era bien fastidioso. Súper heavy, sí, fueron como 15 documentos que apostillé. Ok. Y me fui con la intención de poder hacer un doctorado en Chile a tiempo completo, que era como el idilio de poder estudiar por fin en la vida sin trabajar. Ok. O sea, como que desde el liceo yo estoy estudiando y trabajando. Pues. Ok. En la universidad iba a clases, pero tenía que trabajar. En la maestría uno está trabajando en el ministerio y esa es la maestría. Y como que en los sistemas educativos más avanzados, los estudios suelen ser a disposición tiempo completo. Y no un doctorado, imagínate. Claro. Los trabajos pueden ser trabajos como de ayudante, que más bien te ayudan en el proceso. Y esa era mi idea, mi sueño. Y llegando a Chile, a los 11 meses, yo tuve un accidente en moto donde me corté el ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda y estuve mucho tiempo de reposo. Y en ese periodo de reposo mandaba solicitudes a los doctorados. Ah, pero te sacaron del trabajo o te Estaba de reposo. Estaba de reposo y busqué doctorados que tuviesen becas, postulé a las becas, al doctorado y quedé en 2 doctorados, uno de educación y uno en políticas públicas en la Universidad Mayor. Ok. Y bueno, por tantas cuestiones que se dieron que casi que mágicas o súper difíciles, todo confluyó para que se diera que la postulación al doctorado en políticas públicas me llamaba la atención poder hacer algo un poco más distinto de lo que venía haciendo, que era la línea educativa, la licenciatura en educación, maestría en investigación educativa. Entonces en el doctorado de políticas públicas me orientaron, me dijeron que podía seguir en la línea educativa, pero como analizando las políticas. Y cuando vi el currículum, vi materias como economía, econometría, metodologías mixtas. Me llamó mucho la atención todas las materias y dije, bueno, no, me voy a ir por este doctorado. Al final elegiste el doctorado que quisiste. Elegí, sí. O sea, en conclusión, para que la gente se entienda, a ti te comenzaron a pagar por estudiar. Sí. Porque así se da en las universidades serias y esas cosas. Era una beca que te permitía estar en tu casa haciendo tus investigaciones y tu trabajo y tu cosa. Claro, como el doctorado a tiempo completo, tú tienes que ir a clases como lo hacíamos en el pregrado, ¿no? Iba de lunes a viernes y veía clases de 8 a 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y eso es de lunes a viernes y tienen que, bueno, después que sale de clase, demandan un montón de lecturas y de ensayos, bastantes actividades para los días siguientes que volviera a ir a clases. Y como eso es una disposición a tiempo completo, te tienen que pagar porque no puedes trabajar. ¿Cuánto le pagan a alguien que lo acepten en un doctorado becado ahorita ya? De una universidad mediana. Mira, varía y eso sería importante aclarar para las personas que
los venezolanos que estén allá en Chile, que estén interesados, como explicar cuáles son las vías y las opciones. Lo primero sería, mira, es necesario tener el título apostillado, pero a mí nunca me pusieron así gran problema para inscribirme, que si el título tenía que estar apostillado, porque lo hice directo con la universidad. Entonces ahí te explico. Hay dos vías o dos mecanismos para poder ingresar a un doctorado en Chile siendo extranjero. La primera vía es buscando universidades que tengan doctorados y ellos mismos ofrezcan becas de manutención. Ok. Y esas becas pueden estar en el orden de los 500 a $1,000 mensuales. Ok. Que es más o menos como que el instituto o el organismo formal para las becas de estudio en Chile se llama Fondesit. Y en Fondesit las becas de manutención para estudiantes de doctorado están alrededor de los $1,000, 1,200. Eso varía siempre por el cambio, ¿no? Cuando yo empecé el doctorado, la beca de manutención mía era de aproximadamente $1,000. Bien, súper bien, ganaba más que en el supermercado y estaba haciendo lo que me gustaba. Ganaba el doble, el triple de lo que ganaba en el supermercado. O sea, pero si no te caes de la moto, todavía estaría en el mercado y echando No. Yo hubiese seguido buscando el doctorado porque sí me fui con esa idea. Okay. Pero la caída de la moto aceleró me llevó a conocer una persona en la postulación al doctorado en educación que luego me recomendó el doctorado en políticas públicas, que ofrecía una beca muy buena, que era de $1,000 aproximadamente. El que viva la moto, entonces. Una vez que culminaste ese estudio, una vez que culminaste los estudios, ¿qué tiempo fue? Y una vez que culminaste, ¿qué hiciste? Ajá, ¿cuánto tiempo tuviste en ese doctorado? El doctorado dura 4 años de escolaridad. Es como estas leyes no escritas como en el béisbol, que después de 3 bolas viene strike. Todo el mundo sabe que es difícil salir en los 4 años. Siempre te tardas un poquito más por la tesis y cuestión. Tuve compañeros que salieron a los 4 años. Yo salí a los 4 años y 6 meses. Me tardé un semestre más. Y hay compañeros que duraron 1 año, año y medio más en salir. Pero el doctorado dura 4 años. Y de allí, en lo que terminé, conseguí una posición como investigador postdoctoral en un núcleo de investigación que se alberga en la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica de Chile. O sea, que tú eres postdoctor. Técnicamente es una posición laboral, más que un grado académico. Pero eres doctor. ¿Cuál es la diferencia entre un doctor como eres tú, una persona con doctorado, y un médico o un abogado? Mira, yo no me sé la historia exacta. Yo estuve pensando y reflexionando un poco sobre eso. Y yo creo que los médicos, ¿sabes que los médicos suelen la carrera de medicina durar unos 6 años? Ellos siempre duran un poco más. Entonces, ellos son médicos, licenciados en medicina. Exacto. Y luego ellos se especializan en, no sé, en pediatría. Sí, y esos años de especialización, yo me imagino que vale reconocerle como el tiempo para que sea una especie de doctorado. Lo que pasa es que el doctorado PhD suelen ser carreras en que prima la reflexión filosófica ante un fenómeno que tú estudias. Entonces, por eso son filósofos doctor PhD. Si la exigencia de una maestría en Chile son los Yankees de Nueva York, ¿qué equipo sería según la exigencia de una maestría de Universidad de Venezuela? ¿Maestría o doctorado? Maestría. Una maestría en Chile suelen ser igual, tiempo completo, lunes a viernes, tal vez lunes a jueves, pero son full también. Y la que yo hice en la Universidad de Carabobo fue esta maestría fin de semana, en la que era un sábado presencial y el otro a distancia. O sea que mientras aquí se estudiaba 12 en 2 días o un día al mes, allá vas más o menos entre 16 y 20 días de estudiar. O sea que si la maestría ya son los Yankees,
La maestría aquí es equipo de softball de aceite de Bellomonte. O sea, se hace esto para que la gente sepa el nivel de exigencia de las universidades afuera, que son universidades costosas para estudiar pregrado, que esa beca de doctorado se lo dan a muy pocas personas, y a Otoniel, no lo quería decir, pero le tocó postularse contra tipos graduados en Yale, Oxford, Harvard, UTEP, con universidades súper prestigiosas del planeta. Supongo que también hay chilenos que solicitan la beca para estudiar doctorado, ¿no? Sí, son los mismos procedimientos para conseguirlo y todo eso. Sí, lo mismo. Los chilenos suelen postular a doctorado. No voy a decir que es más o es menos, pero se postula en Chile la beca para estudiar, la beca interna en la universidad, la beca del Estado para hacer el doctorado en Chile y en el extranjero. Entonces la beca del extranjero es mucho más llamativa porque estudiar una carrera en una universidad de prestigio como Oxford es una meta para cualquiera. Y en cuanto a los requisitos, cuando yo entré al doctorado en la universidad que lo estudié, los requisitos eran sencillos. O sea, tu título, entrégame el título. No me pidieron notas, no me pidieron cosas así muy específicas. Cuando postulas a Fondesit, que es el organismo del Estado que da las becas, que son muy buenas becas, ellos sí tienen un nivel de exigencia súper alto. A ver si te piden notas. Te piden las notas, tener un promedio, tienes que hacer la conversión, un promedio de 5.5. En Chile las notas van de 1 a 7. Entonces tienes que pagar a un organismo, creo que es la Universidad de Chile, que te valida las notas y te hace la conversión. okay. Mira, tu 18 equivale a 6.3, supongamos. Te hacen la conversión. Tienes que tener notas por encima de 5.5. Tienen que haber estado entre los primeros de la promoción. Y a veces ese requisito es uno de los dos o ambos. Está súper exclusivo, pues, para no decir excluyente. No se lo dan a cualquiera. No, súper difícil la beca de Fondesit. ¿Y conoces que hay venezolanos así como tú que han vivido esa experiencia? Conozco una muchacha que en una reunión nos vimos y hablamos, y como que entre las personas que están marcadas por hacer un doctorado se reconocen. Y entonces me dijo, ¿tú hiciste un doctorado? Sí, y hablé con ella y ella tenía una beca Fondesit. Entonces me arrodillé y le besé los pies. O sea, que según como hablo yo, ¿qué grado de instrucción crees que tengo? Yo te evalúo. Cualquiera debería, ¿no? Tú terminaste la primaria en Flor Amarillo. Un buen bachillerato tienes tú, con una buena familia que te quiso. Un buen bachillerato de un liceo que no eres más barato, pero tampoco el más caro. Claro. Mira, cuéntanos de cómo hiciste, porque Otoniel, que está aquí muy tranquilamente, fue ponente en inglés en Budapest, invitado. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo hace un mortal para ser ponente en una de las ciudades más hermosas del mundo? De paso, gratis. Bueno, O sea, ¿cómo comienza eso? ¿Cómo comienza? tal vez un poco más fácil de lo que suena. Okay. La idea es, cuando estás haciendo un doctorado en la universidad, las universidades en Chile suelen tener una partida de dinero para los estudiantes de doctorado para que vayan a congresos al extranjero. Okay. Todo esto le suma a las universidades. Le suma a ti en tu currículum y le suma a la universidad como tener estudiantes que presentaron en el extranjero. Okay. O sea, ellos tienen una partida anual. En el caso de la universidad donde yo estudié, la Universidad Mayor, a la cual estoy infinitamente agradecido, ellos a partir del tercer año, de los estudiantes del tercer año del doctorado, podían contar con $1,000 para ir al extranjero. Okay. Entonces tú solicitas para gastos en pasaje y viáticos, dependiendo a dónde vayas y todo, el máximo eran $1,000. Y tú compras el pasaje. La otra parte
si eres una persona que está estudiando un doctorado, tienes que ir conociendo asociaciones, grupos de investigación, etcétera, organismos que hagan congresos. Okay. Entonces, por ejemplo, hay asociaciones nacionales, como por ejemplo SOCHER, la Sociedad Chilena de Estudios Regionales. Okay. Sí, tienen que estar pendientes, seguirlos, y ellos cada vez van postulando, van posteando la información de, bueno, se viene el congreso anual y estas son las temáticas, y tú postulas. Y hay asociaciones en el extranjero que también hacen su llamado a congresos internacionales. Entonces mi cotutor me recomendó ver esa asociación, que es la International Policy Public Association, que cada 2 años hace un congreso en distintas partes del mundo, en Toronto, en Shanghái. El año en que yo tenía algo para exponer, que eran los avances de la investigación que estaba haciendo en mi tesis, y ya estaba bastante bueno los resultados que tenía. Mi cotutor me dijo, oye, postula y presenta. Si tienes que buscar como en qué categoría entra tu postulación de todas las temáticas del congreso. Postulé, me lo aceptaron, y como era estudiante de doctorado, escribí una carta pidiendo que me auspiciaran el pago del congreso y los gastos de hotel. A eso voy, a lo que tú estás explicando. Yo voy a tratar de no traducirlo porque está muy bien explicado, y le doy un golpe al micrófono, sino que es llevar a la gente a que se atreva, porque hay organizaciones, hay asociaciones que permiten que esas cosas sucedan, ¿ves? Porque como lo hablamos ahorita, yo lo conté y se ve muy intangible, lejano quizás, y eso comienza con un deseo. Busca, investiga, manda tus papeles, manda los requerimientos. A lo mejor te terminan llamando, ¿verdad? La cuestión es que si tú no mandas los papeles, ellos te van a ir a tu casa a llamar, mira, Otto, para que seas aquí conferencista en tal sitio. Hay una posibilidad, pero es más lejana. Claro. Mira, hay que buscar, hay que postular, hay que tener una idea, no tienes que estar totalmente claro de lo que quieres, el camino te va llevando. Y yo postulé y sigo postulando cosas, y de 30 cae uno. Pues hay que lanzar la Pero pegada. hay que seguir y postular y postular. A veces es doloroso el proceso de rechazo. Dice, te empieza a arropar el síndrome del impostor, te empiezas a sentir como que no tienes el nivel. Pero sí, las universidades lo necesitan a uno como estudiante. Y estudiar en el extranjero es una experiencia increíble porque aprendes muchísimo. Eso es para tantos profesionales que están afuera, que se frustran mucho. No quiero imaginar ni cómo te sentiste tú esos 11 meses en ese mercado. Pues uno se siente que está trabajando, provee y está ganando una plata, pero no es lo tuyo, ¿ves? Esta persona que sueña con volver a estudiar, con ampliar sus conocimientos, con obtener otro título, con dar clases, con recibirlas, con hacer un doctorado, con visitar otro país. En este caso, Otoniel es el ejemplo de que uno puede lograr esas cosas. Porque como lo dice, ellos necesitan que tú hagas, que tú asumes la idea, y también uno necesita trascender en lo laboral, en lo espiritual, en los estudios, en la vida. Y bueno, la cuestión de la universidad es quizás lo máximo que uno vive y una de las experiencias más grandiosas que uno puede vivir en la vida, para conocer. Bueno, chamo, despídete de ellos ahí, dile que me sigan en tus redes y que te sigan en las tuyas. Bueno, sigan a Marco Lucena Presenta en Instagram, Facebook, Twitter, La merma, TikTok, todo. lamerma.com, Latin Chat, YouTube, etcétera. Y postulen, busquen, dicen un tiempito, estudien inglés, repasen estadísticas, matemáticas, dependiendo de su especialidad, pero busquen en las universidades y busquen en los organismos que financien, que siempre hay oportunidades. Bueno, espero que hayan disfrutado este video de Saquen el Cuaderno, el podcast de Marco Lucena Presente, en los controles y aquí en el fondo, en el video de nosotros, María José Bastelli en la edición. Nos vemos en el próximo video.